Bienvenidos a este quinto video en Vivo Serie. La serie de videos busca resumir el comentario en línea de perspectivas bíblicas mucho más detallado disponible en cranfordville.com. Este video es parte de 7 videos introductorios que presentan el método de interpretación de las escrituras sagradas utilizadas en el comentario de Vic. La intención de esta serie introductoria es establecer un método interpretativo que se pueda utilizar en diferentes niveles de detalle para profundizar en las antiguas escrituras del Nuevo Testamento cristiano como el espectador tiene habilidad, tiempo, e interés. La profundidad del estudio se puede adaptar para profundizar cada vez más con el desarrollo de las habilidades interpretativas establecidas en este video introductorio. Las ideas de historia interna serán algo más limitadas en la carta Praescriptia que en el resto de la carta debido a su naturaleza de fórmula. La función literaria de los elementos de expansión como anticipaciones temáticas de elaboraciones posteriores en el cuerpo de la carta proporcionará una mayor comprensión contextual. Esta estrategia de comunicación en las cartas de Paul se analizará con mayor detalle en el video 6. Ahora, con la idea de la historia interna presentada ante nosotros en el video 4, necesitamos examinar Colosenses 1:1-2 para conocer las ideas de la historia interna en este pasaje. Cada una de las 3 subsecciones del prescriptio se podrá, remitente, destinatario, saludo. Además, observaremos los elementos centrales en el prescriptio, y luego prestaremos la mayor atención a los elementos de expansión donde se encontrarán la mayoría de las alusiones de la historia interna. Los remitentes de la carta. Paulos, apóstolos Christum Iaso, diatelamatos Teo, Kai Timoteos, o Adelfos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano. Ya hemos tratado a Paul bajo historia externa en el video 3. Pero algunos comentarios también son apropiados aquí. Este líder cristiano estaba en prisión en Cesarea Filipi, a la espera de un juicio del gobernador proveniente de los cargos presentados contra él por los líderes judíos en Jerusalén. Estuvo recluido allí durante más de 2 años, mientras que las autoridades no tenían prisa por resolver el caso contra Paul. Como tenía algunos privilegios de recibir visitantes para traer comida, etc., Paul aprovechó las oportunidades para componer una serie de cartas a las comunidades cristianas en Éfeso y en el valle del río Licus. Con ambas comunidades en la provincia romana de Asia, donde las comunidades cristianas estaban surgiendo rápidamente en toda la provincia, las cartas de Efesios, Colosenses y Filemón fueron decompuestas con la ayuda de Timoteo como secretario de redacción. Efesios fue diseñado como una carta de presentación para los otros 2. Como tal, su orientación es una discusión más generalizada de temas cristianos básicos, en lugar de enfocarse en las congregaciones específicas de la ciudad de Éfeso y sus necesidades específicas. En consecuencia, en la designación de los destinatarios de la carta en el prescriptio, había un espacio en blanco que dejaba que la designación del grupo objetivo se completara oralmente por el que lee la carta, tois agiois, kai pistois, igual para el santo, y fieles. Esta es la lectura de los primeros manuscritos de Efesios. En la lectura de la carta por primera vez en Éfeso, la expresión oral utilizada por Timoteo se conservó más tarde en forma escrita como tois agois toisos in Efeso kai pistois, a los santos que están en Éfeso y fieles. Esta designación de Éfeso indica la primera congregación donde Timoteo leyó y discutió estas 3 cartas. Muy a menudo en cartas antiguas más formales, el remitente de la carta incluiría su título oficial después de su nombre. Este fue particularmente el caso en cartas de trabajadores gubernamentales y oficiales militares. Pablo siguió este patrón en todas sus cartas, excepto Primera y Segunda Tesalonicenses. Más comúnmente, 9 de las 13 letras, el título preferido era Apostolos, apóstol. En Romanos 1:1, agrega doulos, igual esclavo, a Apostolos. En Filemón 1:1, doulos Christum Iaso, esclavo de Cristo Jesús, y en Filipenses 1:1, tanto Pablo como Timoteo son designados como doulos Christo, esclavas de Cristo. El título en el cristianismo apostólico aludía abrumadoramente a los 12 que eran los seguidores más cercanos de Cristo durante su ministerio terrenal. A ellos, Cristo les había dado un papel de liderazgo especial con la responsabilidad de establecer y dirigir el movimiento religioso que lanzó durante su ministerio terrenal. Debían ser sus maestros quienes transmitieron lo que Cristo les había enseñado. Debían ser sus misioneros quienes guiarían a las comunidades cristianas a difundir el mensaje del Evangelio al mundo del primer siglo. Debían ser los protectores de las comunidades cristianas, compárese 2.
4:8, al luchar contra toda enseñanza y práctica corrupta de los falsos maestros que se levantarían en las comunidades. Debían cuidar a las comunidades recién establecidas como pastores compasivos, igual pastores. Tanto la enseñanza como el cuidado pastoral se destacan en Colosenses para Pablo como apóstol. Desde el tiempo de la ascensión de Cristo al cielo en el año 33 después de Cristo hasta el final del primer siglo, estos apóstoles de Cristo cumplieron fielmente su comisión. El apóstol Juan, que vivió hasta el final del primer siglo, fue el último en morir. La gran mayoría de las iglesias que establecieron respetaron y siguieron su liderazgo. Cuando el cristianismo comenzó a considerar los escritos sagrados distintos de su propio movimiento, uno de los criterios centrales a considerar era si el documento propuesto tenía una conexión clara con Pablo o con uno de los 12. La afirmación de Pablo de ser un apóstol en la mayoría de sus cartas refleja una de las preguntas en curso de sus más de 35 años de ministerio: ¿debía considerarse realmente a Pablo en el mismo nivel de liderazgo y autoridad que el de los 12? Sin duda, para la gran mayoría de los cristianos en el primer siglo, la respuesta a esta pregunta fue un sí firme. Pero en varios lugares de las comunidades cristianas, un segmento de la comunidad respondió que no. Principalmente, la controversia se centró en la insistencia de Pablo en incluir a los no judíos en la comunidad cristiana con el mismo estatus que los miembros judíos. El éxito dramático de esta predicación del Evangelio empujó a los judaizantes, como se llamaba a sus oponentes, a una vigorosa oposición de Pablo. Su punto de vista era que los gentiles primero deben convertirse al judaísmo antes de que puedan convertirse a la fe cristiana. La ley del Antiguo Testamento fue interpretada literalmente a lo largo de los patrones farisaicos del primer siglo. Por lo tanto, para convertirse en cristiano, todas las personas deben someterse a la circuncisión, y a un compromiso formal de obedecer la Torá, ley. Entonces el compromiso de fe con Jesús se puede hacer con el bautismo cristiano a seguir. Pablo se opuso vigorosamente a este punto de vista e insistió rotundamente en que el compromiso de fe con Cristo era el único requisito para convertirse en cristiano. En la mayoría de las iglesias del siglo I se podían encontrar grupos de iglesias en casas dominadas por estos maestros judaizantes. Su fuerte influencia fue especialmente en Palestina y en Judea, pero se podían encontrar en las iglesias donde los judíos de la diáspora eran un elemento significativo en las iglesias cristianas. Así, en la mayoría de sus cartas, Pablo reivindica la autoridad apostólica al comienzo de la carta. Su sentido del llamado divino centró su ministerio en el fundamento de la autoridad apostólica. El problema que supuso este reclamo tal vez esté señalado por la cantidad de atención que se le presta con las elaboraciones de su llamado apostólico en el cuerpo de las cartas. Esto es particularmente notable en 2 Corintios y Gálatas, donde las secciones principales de ambas cartas están dedicadas a una defensa intensa de su apostolados. Aunque la palabra griega, apostolos, podría usarse en el sentido más amplio de misionero, compárese un tes. 2:6-7, por su significado etimológico de uno enviado, designa abrumadoramente a los 12 o a Pablo en las páginas del Nuevo Testamento como título, designa exclusivamente a estos fundadores del movimiento cristiano del primer siglo. De las últimas epístolas pastorales viene la clara afirmación de solo 2 títulos, y posiciones de liderazgo a nivel de la iglesia local, la de pastor, episcopas, y diáconos. Para estar seguros, aparecerían una variedad de etiquetas designando áreas de responsabilidad tanto por los líderes locales como por los líderes viajeros que se mudaron de una ciudad a otra. F. 4:10-17, 1 Pedro 5:1-3. Hay que recordar que la mayoría de los patrones organizacionales modernos utilizados por varios grupos cristianos dependen de factores más allá del Nuevo Testamento para sus arreglos estructurales de roles de liderazgo. Además, durante el periodo inicial del cristianismo apostólico, el principio rector de la organización eran las necesidades percibidas tanto en los grupos de iglesias en el hogar, la colección de tales grupos en una ciudad o región pequeña, como las estructuras más amplias del movimiento cristiano bajo el liderazgo de los apóstoles. El interés se centró en ayudar a los creyentes profesos a vivir su compromiso de fe de manera consistente y correcta. Las diferentes etiquetas simplemente hablaron de diferentes aspectos para lograr este objetivo central. Las interconexiones de las comunidades de fe fueron mucho más profundas de lo que suele ser el caso en la vida de la iglesia moderna. En Col. 1:1, el título, Apostolos, tiene 2 modificadores, Christos y Asou, y Diatelamatos Theo. La ortografía de Christos y Asous son las del caso genitivo en griego antiguo. Como tal, expresan posesión.
Aquí el sentido es que el apostolado de Pablo pertenece a Cristo Jesús. Con esta conexión viene la obligación de Pablo de llevar a cabo con los deseos de Cristo Jesús. Cristo lo llamó a esta misión, y lo hará responsable el día del juicio por cómo lo llevó a cabo. ¿Cómo surgió este llamado? Diatelamatos Theo, a través de la voluntad de Dios, es la respuesta. La aprobación del Padre Celestial, que trasciende cualquier aprobación humana, es el medio del apostolado de Pablo. Abarca todo lo que Dios desea, compárese 1, 9, 4, 12. Así, Pablo tuvo el mayor reclamo posible de apostolados. Timothy es el segundo remitente designado de esta carta. Como el secretario de redacción que hizo la redacción real de esta carta, Timothy también entregaría la carta a la dirección prevista. Primero se leería a los grupos de iglesias en casas en Éfeso, y luego a los grupos de iglesias en casas en el valle del río Licus, que incluía a los de Colosas, Laodicea y Hierápolis. Colosas era la más pequeña de estas tres ciudades, pero no conocemos los tamaños relativos de los grupos de iglesias en las tres ciudades en aproximadamente 59-60 DC. Apenas un año después, en el año 61 DC, Colosas se vería arrasada por terremotos severos, y no se recuperaría en las próximas décadas. Pero eventualmente surgiría una iglesia fuerte en la recuperación de la ciudad de su devastación. El título dado a Timothy como remitente de la carta es O Adelfos, el hermano. También será el título dado a los creyentes colosenses, Tois. Adelfos, a los hermanos. La naturaleza interactiva del término hermano subraya la relación de Timothy con Paul. Pero también llega a los colosenses de manera similar. Que Timoteo fue considerado en alta estima por Pablo queda claro por las afirmaciones de él en 1 Tesalonicenses 3, 2, 1 Corintios 4, 7, y Filipenses 2, 19-24. Varias veces Paul lo llama hermano, 2 Corintios 1, 1, 2 Tesalonicenses 3, 2, y Filemón 1. Este pleno respaldo de Timoteo en la carta de Colosenses fortalece la posición de Timoteo como el que les entregó la carta, la leyó en varios grupos de iglesias en casas, y dirigió debates sobre varios puntos hechos en la carta en estos grupos. Timoteo estaba calificado para explicar la mente de Pablo a los colosenses. Además, la comunidad de hermanos entre Timothy y los colosenses ayudó a construir puentes positivos de comunicación por parte de Timothy con los miembros de los grupos de iglesias en las casas. Los destinatarios de la carta. Tois en Colosais agios, cae pistois adelfois en Cristo. A los en Colosas santos y fieles hermanos en Cristo. Los elementos centrales tois, adelfois, y el nombre geográfico Colosais, ya han sido tratados. Por lo tanto, nos centraremos en los modificadores interactivos agiois cae pistois, y, en Cristo, aquí en la historia interna. En su significado raíz, las tres referencias son referencias abstractas. Sin embargo, como se define tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está presente un fuerte elemento interactivo. Debido a la gran influencia de las tradiciones católica romana y ortodoxa oriental, gran parte del protestantismo ve la santidad como una especie de cualidad etérea inherente a las personas que viven con ciertos estándares morales. El arte cristiano de la Edad Media buscaba retratar la santidad como brillantes rayos de sol alrededor de la cabeza de aquellos designados como santos. Pero eso pierde el punto esencial del adjetivo. La idea central del grupo de palabras al que pertenece este adjetivo es la que está dedicada a Dios o separada por él para el servicio religioso. Hace referencia a alguien o algo en una conexión positiva con Dios. Esto podría ser cosas como los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. O podría ser personas, ángeles e incluso Cristo. Es más que mera bondad. Está exhibiendo una calidad de relación con Dios que refleja quién es Él. Fundamentalmente, agios, es un término relacional que define nuestra conexión con Dios a través de Cristo que luego permite que la naturaleza de Dios, y la conexión con las personas fluyan a través de nuestras vidas. Cuando el mundo pecaminoso que rodea al creyente ve una profunda diferencia en la vida del creyente, está entrando en contacto con el Dios Santo. La belleza y la maravilla de este Dios Santo atrae y atrae al pecador hacia Dios. Este es el objetivo de la vida santa del creyente. Así, la pureza y la santidad van juntas, y se convierten en la luz divina del testimonio de un mundo perdido. Como modificador de adelfois, el plural agiois subraya el aspecto comunitario de la santidad. No solo el creyente individual tiene un testigo para dar, sino que la comunidad de creyentes en las iglesias en las casas dio testimonio de la pureza de Dios. Todas las iglesias en casas de la ciudad poseen tal testigo. Y el cristianismo inclusive tiene un testigo de un mundo oscurecido por el pecado.
pero agios se complementa con agiois kai pistois, fieles, hermanos. En 4:9, Onésimo se representa como topisto kai agapato adelfo, un hermano fiel y amado, a pesar de ser un esclavo fugitivo que regresa a su hogar en Colosas. La combinación pistois adelfos, hermanos fieles, refleja especialmente una imagen hebrea del pacto de Israel en fidelidad a Dios como un grupo de personas, los hermanos fieles. La consistencia del compromiso es central, pero el concepto se extiende al sentido de confiabilidad. En el mundo pecaminoso de la antigua Colosas, se elogia a la comunidad creyente por su compromiso constante con Dios a través de Cristo, algo que la sociedad circundante podría ver e inspirar. El tercer modificador de adelphos es la frase preposicional en Cristo utilizada adjetivamente. Especifica la ubicación de la comunidad de hermanos creyentes en unión espiritual con Cristo. Se encuentra paralela a la primera frase adjetiva preposicional en Colosais. Mientras que este designa la ubicación geográfica, el segundo especifica la ubicación espiritual. Juntos, sirven como fin de libro marcando la posición de los destinatarios de las cartas, tanto material como espiritualmente. El concepto de en Cristo, es fundamental para el mensaje del Evangelio paulino. Se encuentra unas 80 veces dentro de los escritos de Paul, pero solo en 1 Peter en otra parte. Con esta designación, el apóstol posiciona religiosamente a sus lectores específicos en la religión cristiana frente al judaísmo. Están en una relación profunda con el Cristo resucitado. Es a partir de ese vínculo espiritual que toda la vida fluye y encuentra sentido. No importa en qué parte de la escala económica, no importa cuán poco o cuánto poder, no importa qué estatus en los círculos políticos y sociales puedan reclamar, no importa cuán educados puedan o no ser, sin importar ninguna de estas cosas consideradas humanamente importantes, son en Cristo, que es vida abundante, libre y eterna. La riqueza de esta expresión se amplifica en 2:6-15 donde se encuentran 6 de las 12 instancias en Colosenses. Las imágenes de una circuncisión espiritual, la liberación de la esclavitud, la vida y otros son parte de este ser en Cristo. El saludo de la carta. Javisimim, Kai Eirana, Apoteo, Patros Amor. Gracia a ti y venganza de Dios nuestro Padre. Con la fórmula básica de oración, deseo de oración en el saludo, Colosenses refleja el núcleo. Chavisimim, Kai Eirene. Gracia para ti y paz. 1 Tesalonicenses 1:2.1. Chavisimim, Kai Eirene, Apoteo, Patros Emon. Gracia a ti y paz de Dios, nuestro Padre. Colosenses 1:2. Chavisimim, Kai Eirene, Apoteo, Patros Emon. Kai Kyrio Cristo. Gracia para ti y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3, 2 Tesalonicenses 1:2, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Romanos 1:7, Filemón 3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2. Chavisimim, Kai Eirene, Apoteo, Patros, Kai Cristo Yeso, Tousoteros Emon. Gracia a ti y paz de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Titus 1:2.4. Charis, Eleos, Eirene, Apoteo, Patros, Kai Cristo Yeso, Toukiro Emon. Gracia a ti y paz de Dios, el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2. Para ser claros, muchos de estos saludos contienen largos elementos de expansión que los hacen notablemente más largos. Pero la lista anterior muestra la reducción de cada saludo a su contenido más básico. Entre las epístolas generales que contienen un saludo en un prescriptio, hay 2 Juan, 1 Pedro, 2 Pedro y Judas con una considerable diversidad de palabras entre ellos. Solo 1 Pedro 1:2 se acerca razonablemente al patrón paulino dominante con Chavisimim, Kai Eirene, Pletunaie, que la gracia y la paz se multipliquen. Así, mientras Pablo usa una oración básica para sus saludos en sus cartas, no está obligado a una oración rígida, que se repita textualmente cada vez. Silas, como escritor de 1 Pedro, muestra una posible influencia de Pablo, pero nuevamente es libre de componer el saludo de oración del apóstol Pedro con una redacción diferente. Colosenses cae entre la oración más corta dentro del grupo de letras paulinas, con la adición de la fuente de la gracia divina y la paz. La naturaleza interpersonal de esta oración como saludo es hecho por el remitente de la carta a Dios en nombre de los destinatarios de la carta objetivo. La oración en Colosenses 1:2 se centra en 2 bendiciones divinas solicitadas por Pablo, Chavisimim, Kai Eirene.
Pero socialmente, estos dos términos tienen un significado adicional. Como 2 Juan 10 indica que Charein era el saludo verbal habitual que se hablaba entre conocidos, al igual que hola en nuestro mundo. El apóstol simplemente cambia de la forma de saludo verbal infinitivo, Charein, a una forma sustantiva, charis, y al hacerlo, cambia el enfoque del reconocimiento de amistad entre dos individuos a una invocación del favor de Dios sobre el destinatario de su carta. Esto fue lo que se escuchó en el mundo de habla griega, y también en el mundo de la diáspora helenística judía. Desde el mundo antiguo hasta nuestro tiempo, el equivalente hebreo de Jaudí era, Shalom, paz, que en griego era Irene. Así, se invocó la paz divina sobre la persona saludada. ¿Existe alguna posibilidad de que esta frase, y otras similares a ella también se usarán como un llamado a adorar en las reuniones de la iglesia en casa? Es útil notar que la carta concluye con la oración Benedictio, et charisma timon, la gracia sea contigo, 4:18. Si esta apertura y cierre no imitaban el servicio de adoración, reflejaban la apertura y el cierre del sermón, tal como se leía a los fieles reunidos. El aliento y el alcance de la gracia de Dios es extenso y cubre toda nuestra experiencia de vida. Es por el favor de Dios, y no por nuestro propio mérito, que venimos a Cristo en salvación. Es por el favor de Dios que podemos vivir día a día en obediencia a Cristo. La gracia de Dios nos alimenta, nos sostiene en crisis, proporciona la dinámica para el servicio apasionado a Cristo. La paz de Dios es la realización de la presencia divina experimentada por primera vez en el jardín del Edén. Todo lo que fluye de la presencia de Dios refleja la paz divina. Como deseo de oración, el saludo de la carta invoca la continuación de la gracia, y la paz de Dios sobre los colosenses. Ya han experimentado estas bendiciones al venir a Cristo. Ahora, la oración de Pablo es para que estas bendiciones continúen de manera cada vez mayor dentro de la comunidad de creyentes. Que apoteo, patros emon, de Dios nuestro Padre, aclara que estas dos bendiciones provienen de Dios. Las referencias gemelas a Dios se complementan entre sí. Apoteo, subraya que la fuente de las bendiciones proviene de la única deidad poderosa cuyo favor eleva al creyente por encima de la dinámica destructiva de la vida diaria. El creyente puede disfrutar los frutos completos de su experiencia con Dios en la paz de Dios. Mientras que define el poder y la autoridad, patros emon, nuestro Padre, define la compasión, el amor y la intimidad con este Dios. Nos asombramos ante Él, pero nos aferramos a Él como nuestro Padre que nos ama y se preocupa por nosotros. Del análisis de la historia interna de 1:2, con un enfoque en los elementos de expansión, recogemos muchas ideas maravillosas sobre las palabras iniciales de Pablo a la iglesia en esta carta. Pero aún no hemos terminado. A continuación examinamos los aspectos literarios y complementarán los aspectos históricos aún más. El video 6, por lo tanto, se centrará en la perspectiva literaria del proceso exegético.